Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, al menos para todos aquellos que hablan inglés. Y es que este episodio yo ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo porque me parece bastante interesante y también bastante útil para muchas personas, ya que el inglés es una lengua franca. Quiere decir que muchas personas lo hablan. Entonces, yo como persona que aprendió inglés, tengo un montón de tips, de cosas que me ayudaron, pero sobre todo creo que yo aprendí inglés de manera fácil, no voy a decir que rápida, pero fácil, porque yo logré descifrar un hack, como dicen en inglés, ¿no? Un truco, que realmente no tiene nada de raro, es un truco muy normal. Cualquier persona que realmente observe ambos idiomas podrá darse cuenta, pero ahí les va. El español y el inglés tienen una gramática bastante similar y parte de sus vocabularios también lo son. Claro, el inglés y el español pues no son iguales. Como lo mencioné en episodios pasados, ningún idioma es igual a otro, ningún idioma tiene la misma estructura, la misma gramática, pero sí hay muchas similaridades entre el español y el inglés. Y para mí, asimilar eso hizo toda la diferencia. Si yo no hubiera asimilado las similitudes, tal vez yo no dominaría el inglés hoy como lo hago. Y eso es un tip que yo les doy a los estudiantes. Yo siempre les digo, identifica lo que es igual que el inglés y lo que es diferente. Enfócate en lo que es diferente. Dale especial atención a lo que es diferente, pero lo que es igual, pues simplemente adáptalo al idioma que estás aprendiendo, porque no es 100% igual, obviamente. Solo es muy, muy similar. Y justo de eso estaba hablando hoy con uno de mis estudiantes, con Chris. Hola, si me estás escuchando, Chris, un saludo. Y es que hay muchas cosas que son iguales, pero tienes que saber cuáles lo son. En mi opinión, si tú asimilas estas similitudes y las aplicas al otro idioma, vas a tener una base bastante fuerte para aprender. Porque hay idiomas donde sí es bastante diferente. Por ejemplo, yo que aprendí alemán, hay cosas que son muy diferentes entre el alemán y el español, y hay otras que son iguales, pero tú tienes que identificar las similitudes. Si, por ejemplo, yo tuviera más escuchas en Alemania o germanoparlantes, haría este podcast también sobre el alemán, pero por el momento creo que no me escuchan mucho por las tierras germanas, aunque tal vez sí lo hago después. Podría hacerlo sobre el francés, pero todavía no estoy lo suficientemente avanzada para hacerlo, así que pues no se va a poder. Así que lo voy a hacer con el inglés, que es un idioma que yo sí domino. Entonces, para aprender un idioma,
no solo es saber un montón de palabras, tampoco no es solo saber la gramática, sino son las dos cosas. Bueno, más otros detalles extras, pero yo creo que para tener una buena base, entender la gramática y entender el vocabulario son lo primordial. Y afortunadamente el español y el inglés son bastante similares. Eso sí, yo admito que la gramática española es un poco más difícil porque tiene como pasos extras, ¿no? Pero ya llegaremos a eso. Tengo aquí una lista de detalles que hacen del español y el inglés idiomas similares. Y durante este episodio me voy a dar a la tarea de desarrollar estos puntos. Porque a veces pensamos, este idioma que estoy aprendiendo es muy difícil. Y tal vez es verdad que hay puntos difíciles, pero realmente no es tan difícil como creemos. Simplemente estamos dejando que una pequeña dificultad nos haga ser pesimistas. Y a veces ese enfoque es muy negativo, nos afecta de una manera bastante negativa. Entonces, yo creo que es mejor ver todo lo positivo para no dejarnos llevar por lo negativo. Vamos a empezar. La primera similitud entre el español y el inglés es una muy obvia, es una que muchos otros idiomas comparten, pero yo creo que también cuenta, y es el uso del alfabeto latino. Cuando yo empecé a aprender ruso, tuve que aprender el alfabeto cirílico, que no es muy difícil, pero es un alfabeto nuevo. Las personas que aprenden japonés, coreano, chino, tailandés, árabe, ellos lo tienen un poquito más difícil que tú, que aprendes español, porque literalmente necesitan aprender un alfabeto distinto. Y en español tenemos exactamente las mismas letras que en inglés, más una. En el español utilizamos la ñ. La ñ es esa letra N con una línea curva, se le llama vergulilla. ¿Vergulilla? Ay, no sé, algo así. Y es una letra individual. Entonces esa es la única diferencia en el inglés y el español. Y en el inglés tú puedes agregar tildes a las letras. Las tildes son esas líneas que están como en 45 grados hacia la derecha. Y pues ya, es la única diferencia entre el alfabeto en inglés y el alfabeto en español. Obviamente las letras se llaman en español, pero pues eso es una obviedad. El siguiente punto también va a parecer una obviedad, pero pues igual lo voy a mencionar. Y es que tanto el inglés como el español tienen tiempos verbales. Obviamente muchos idiomas tienen tiempos verbales, pero pues es algo que también existe entre estos dos. Lo que sí es que el español tiene unos cuantos tiempos más, o al menos no es que tenga más tiempos que el inglés, es que, bueno, tal vez sí los tiene, pero no quiere decir que el inglés no pueda expresar las mismas cosas. En su mayoría el inglés puede expresar exactamente lo mismo que el español, tal vez unas pocas cosas no, pero sí. Entonces, casi los mismos tiempos los vamos a encontrar en ambos idiomas. Presente, pasado, se llama pretérito. Pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, los tenemos iguales. Futuro, condicional. Y ya los demás, pues, son un poquito más complejos.
pero la mayoría son fáciles de ¿cómo se le llama? De compaginar, de equivaler. Por ejemplo, el condicional. El condicional es un would. W-O-U-L-D. En inglés tú dices I would go, I will see, I will do, ¿no? Y ya con eso estás hablando en condicional. En el español, lo único que tienes que hacer es tomar tu verbo y terminarlo con ia. Es decir, tu infinitivo y poner una ia. Por ejemplo, comer, ia, comería. Vivir, viviría, viviría. Entonces, si tú piensas que el would es un ia, pues ya casi lo dominas. O por ejemplo, el will. El will, ese sí tiene un poquito más, no una dificultad, pero tienes que conjugarlo. Por ejemplo, I will see, yo veré, yo veré, yo caminaré, yo caminaré, I will walk. Entonces es bastante similar. I have seen, yo he visto. Todos estos son traducciones directas. Incluso en el presente, I walk, yo camino. Claro que la diferencia cae en que en español necesitas conjugar exactamente por cada persona y en inglés hay poca distinción entre las conjugaciones. La conjugación más bien se da por el sujeto, como I walk, you walk, we walk. Y esa es la conjugación. En español es más compleja, pero son lo mismo. Entonces necesitas tu sujeto y tu verbo y el tiempo en el que dices las cosas. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos hablar que son iguales? Pues los tiempos compuestos como el I have been, I had been, son exactamente iguales en español. Yo he sido, yo había sido. Es I have, había es I had. Y si nosotros vemos que es exactamente lo mismo, no va a ser tan complicado. Porque es verdad que para los angloparlantes a veces es complicado usar el pasado en presente porque nosotros tenemos cuatro pasados útiles, mientras que en inglés hay 3. Entonces, a veces es complicado, pero los que utilizan el verbo auxiliar have son exactamente iguales que en español. Entonces, al menos puedes saber eso, que si tú quieres decir I have seen that, vas a decir yo he visto eso, pero si quieres decir I had seen that, vas a decir yo había visto eso. Otra cosa es que tenemos artículos definidos e indefinidos muy similares. Claro que el español es un poquito más extra que el inglés, porque en inglés tú dices the, T-H-E, T-H-E, mientras que en el español tenemos el, la, los, las, pero tenemos básicamente los mismos. These, that, a, un, some, algunos y eso. ¿Saben? Volviendo un poco al tema de los tiempos verbales, que creo que es más importante, porque los artículos son bastante similares y solamente hay que traducirlos. Pero en los tiempos verbales, por ejemplo, el francés no tiene lo que en inglés se le llama presente progresivo, que es I am cooking, estoy cocinando. En español es exactamente la misma idea que en el inglés, pero en el alemán, el alemán tampoco tiene eso. Ni el francés ni el alemán tienen presente progresivo. El francés sí, tanto el francés como el alemán tienen una manera de usarlo, pero para empezar no se usa mucho
Y para terminar, no es gramaticalmente igual que en el inglés y el español, que literalmente es el verbo estar or to be y luego un gerundio. En inglés, un gerundio se crea usando el ing, el ing, en una palabra como cooking. Pero en el español hay dos posibilidades. Una es la posibilidad ando y la otra es yendo. Entonces, yo diría, yo estoy cocinando, yo estoy comiendo. Que gramaticalmente es exactamente lo mismo al inglés. Pero obviamente cada uno en su idioma. Otra similitud va a ser la estructura básica de la oración. Hay muchos idiomas que tienen diferentes estructuras básicas. Y gracias a estas estructuras básicas, muchas veces es difícil para los hablantes de lenguas europeas o europeas occidentales hablar idiomas, por ejemplo, ¿dije orientales o dije occidentales? Bueno, me refería a los hablantes de las lenguas de Europa del Oeste o de Europa Occidental, y las lenguas orientales nos resultan más complicadas porque tienen una estructura básica diferente. Pero tanto el español como el inglés siguen la estructura básica, que es sujeto, verbo, complemento, que quiere decir que tienes que primero decir quién, luego qué hace y luego el resto. Yo sé que en español no es necesario decir el sujeto de manera explícita, pero sí está ahí. Por ejemplo, vamos a decir la oración exactamente igual. María come manzanas. María eats apples. Es exactamente el mismo orden. Claro, a veces hay cosas que tener en cuenta en ambos idiomas, pero la estructura básica es la misma. Y es verdad que al menos el español no requiere esta estructura. Tú puedes jugar un poco con ella, pero lo básico, lo normal, sí va a ser esto. Otro aspecto en común es el uso de los pronombres personales. Tanto español como inglés tenemos yo, I, tú, you, he, él, she, ella y todos los demás. Pero yo creo que uno de los puntos más importantes, y tal vez fíjense que podríamos hacer un episodio separado. Creo que sí lo voy a hacer porque hay demasiadas cosas, pero hoy voy a darles un pequeño adelanto, un sneak peek de esto, que es el vocabulario. El inglés, bueno, el español tiene raíces latinas en su mayoría porque es un idioma que viene directamente del latín, pero claro que también tiene raíces griegas, que fueron los padres de lo latino. Tiene también raíces arábicas, porque pues España estuvo muy influenciado por los árabes. Y también tiene raíces de la península ibérica, que son, o que no eran exactamente idiomas latinos, pero que venían de el norte de Europa, o simplemente que eran los originales en la península antes de la llegada de los romanos. Pero bueno, tiene su montón de palabras de otros orígenes que no son compartidas con las lenguas romances, pero en su mayoría son palabras latinas o griegas. El inglés también tiene muchas palabras latinas o griegas. Y es verdad que el inglés tiene muchas veces una palabra de origen germánico u anglosajón y otra de origen latino o griego.
y tú puedes elegir. Y muchas veces se le considera a lo latino o griego un poquito más elegante, pero pues no importa si tú conoces estas palabras que en inglés suenan un poquito más elegantes, en español son palabras completamente normales. Entonces, aquí les van algunos ejemplos de cómo van a cambiar las palabras de inglés a español. Porque, pues obviamente no podemos usar las palabras exactamente iguales. Tenemos limitantes, como lo son los sufijos que existen en cada idioma, las pronunciaciones, etc. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, algunos sufijos son casi completamente iguales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos shion. Bueno, nunca he podido pronunciar este sufijo solo, por sí mismo, pero es el T-I-O-N, T-I-O-N. En español, eso se traduce a ción. Entonces, si en español es communication, si en inglés es communication, en español va a ser comunicación. Si en inglés es relation, en español va a ser relación. Si en inglés es nation, en español va a ser nación. Otro, que por cierto hice un pequeño ejemplo en Instagram, que si no me siguen en Instagram y en TikTok, donde ustedes prefieran, comencé otra vez con mis cuentas. Son @espanol, sin ñ, porque en internet no se usa la ñ. Espanol sin apuros. @espanol sin apuros. Y ahí todos los días, o casi todos los días, voy a estar subiendo Reels o TikToks. Pero ayer subí uno sobre este siguiente tema, que es el sufijo that o t. Por ejemplo, en inglés, si ustedes tienen una palabra que termine en t, en español va a ser that. University, universidad. Activity, actividad. Ability, habilidad. Como les comento, en otro episodio voy a hablar de más de estos sufijos. Voy a hacerles una lista y va a ser muy interesante. Pero el vocabulario es muy, muy similar. Obviamente no es 100% lo mismo y no todo el vocabulario va a ser similar, pero una gran parte del vocabulario inglés viene del latín. Lo que quiere decir que muy probablemente va a ser similar en español. Y si tú te aprovechas de esto, tu vocabulario va a subir muchísimo y no tendrás que aprender palabras completamente nuevas, sino que serán palabras que ya conoces, palabras a las que ya entiendes. Hay muchísimas más similitudes, como el uso de preposiciones. Por ejemplo, creo que el español es un idioma preposicional, porque hay idiomas donde tienes que cambiar todos los sustantivos y también a veces los adjetivos o cosas así. Tienes que cambiarlos dependiendo del rol del objeto en la oración. Por ejemplo, si es un sujeto, tiene una terminación. Si es un objeto directo, tiene otra terminación. Si es un objeto indirecto, otra, y así, ¿no? Como el ruso, el alemán, ¿qué más? ¿Cuántos idiomas tienen eso? No sé. El latín, por supuesto. Pero el español y el inglés comparten la facilidad de que no necesitas una declinación. Puedes utilizar preposiciones y ya con eso
hablas de quién es el objeto directo, quién es el sujeto, cosas así. También utilizamos las mismas categorías gramaticales básicas, que son los sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y un montón de cosas. Y ya sé que este episodio suena un poquito, ¿cómo se puede decir? Pues muy técnico, ¿no? De que, yo no sé qué es un adjetivo, entonces no voy a entender. Está bien, no importa. Estamos aprendiendo o desarrollando nuestra audición en el español. Pero yo creo que a todos nos beneficia saber las categorías gramaticales como verbo, sujeto. Bueno, sujeto no cuenta, pero verbo, adverbio, adjetivo, cosas así. O sujeto 50. No importa, el punto es que puedes ver que el español y el inglés tienen muchísimas similitudes. No solo son el francés y el español, el italiano y el español, el portugués y el español, sino que el inglés también comparte muchas cosas con este bello idioma de Cervantes, como le llaman algunas personas. Entonces, voy a hacer un episodio donde te explico de manera más fácil cómo ir de inglés a español y viceversa. Pero, pues esta es la introducción para que aquellas personas que todavía piensen que el español es muy difícil de aprender, al menos si hablas inglés, no lo es tanto. Sí requiere esfuerzo, pero no es tan difícil. Por el momento, eso es todo. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m., tiempo de la Ciudad de México, en todas las redes de podcast y YouTube. ¡Hasta la próxima!